la sangre les estimula como si fuera el Conde Drácula en las películas que ves que alguien se corta el dedo y inmediatamente voltean Pero en este momento el PAN, como un partido buitre, como un partido que no tiene ningún proyecto claro de nación. No me llames facho zurdo sin dinero. Odio cuando dices que los pobres primero. No me llames traicionero. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Trinchera. Aquí no se disparan balas, pero sí datos, sátira y mucha jiribilla. Hoy traemos la artillería pesada contra la hipocresía política. Y pues antes de entrar en materia, saludo con muchísimo gusto a Jorge Gómez Naredo. Él es director de Regeneración y nuestro jefe de información en Polemón. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, encantado de estar acá en la trinchera. Y pues tenemos también un invitado de super lujo. Él es un juglar apocalíptico, músico, periodista, un hombre que le pone humor hasta el fin del mundo y cuyo filo es más peligroso que tijeras de peluquero borracho. Él es Fernando Rivera Calderón. Bienvenido a la trinchera, Fernando. ¿Qué onda? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Y pues hoy vamos con todo porque el país se nos llenó de buitres, de farsantes y de boomers disfrazados de centennials. Así es que comenzamos. Arrancamos con una tragedia convertida en un show golpista. Asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y antes de que enfriara el cuerpo, ya estaban los de siempre sobrevolando la desgracia como buitres. Estado fallido, renuncia Sheinbaum, intervención extranjera ya. Sí, los mismos que sembraron la violencia ahora gritan escandalizados, es culpa de Claudia. Pero ellos no quieren justicia, quieren carroña. Lo que no pudieron ganar en las urnas, ahora lo intentan con el terror. Quieren usar el crimen como una catapulta política porque la violencia les duele solo cuando les conviene. Cinismo puro. Calderón tuiteó, Fox deliró y Alito lanzó discursos con sombrerazos y lágrimas de cocodrilo. Aquí no hay debate serio si lo primero que ofrece es un discurso bañado en sangre ajena. ¿O no, querido Fernando? Híjole, pues es un tema terrible. Per se, la tragedia nos duele a todos, no solo a la gente de Uruapan, a la gente de Michoacán, nos duele a todos, pero sí es doblemente doloroso y revictimizante que inmediatamente, como bien lo acabas de decir, eh, todavía ni siquiera avanzaban las investigaciones cuando estos ya estaban llenándose la boca y soltando todo el veneno posible y lucrando. Bueno, vimos hasta Salinas Pliego, ¿no? Inmediatamente subiéndose al tren y lucrando con esto. Me tocó por ahí ver a Larraqui señalando que el verdadero asesino era Andrés Manuel López Obrador. Es decir, un delirio, porque estos tipos que, como bien dices, ejercieron la necropolítica durante el sexenio de Calderón y que hicieron del conteo de las víctimas de esa guerra una especie de deporte, ¿no? Donde todos los días estábamos viendo cuántos muertos fumaban, como si Ah, eso sí. significara una victoria de algo, pero era lo que les estimulaba. Y me acuerdo que en ese tiempo pues eran muy, muy felices hasta que hicieron su supuesto pacto de silencio todos estos mismos medios. Pero yo veo que cuando hay este tipo de tragedias, este tipo de noticias, hay una especie de excitación en la derecha. Es decir, la sangre les estimula como si fuera el Conde Drácula en las películas que ves que alguien se corta el dedo y inmediatamente voltean y se excitan. Y empiezan a hacer cosas que realmente rebasan toda ética personal, toda moral ciudadana. Es decir, rompen todo, no tienen respeto absolutamente por nada, al grado, bueno, de que la misma viuda de Carlos Manso tuvo Ajá. que decir, oigan, paren o sea, respeten mínimamente el duelo. Ya vimos también a la senadora, Lili Telles, Ujú. lista para la consigna, pero sin saber ni siquiera qué iba a gritar, o sea, preguntando el nombre de este señor antes de aventarse la consigna. Es decir, mucha hipocresía, mucha doble moral y un carroñerismo,
pues adictivo, ¿no? O sea, realmente son adictos a la carroña, son adictos a sopilotear cualquier tragedia y a convertirla en una cosa muy grande, porque además, pues, con esto han repetido hasta el cansancio que Michoacán está en llamas, que México está en llamas, que todo el país está colapsando, y simplemente hablemos de Michoacán. Michoacán es un estado enorme, donde hay zonas que evidentemente tienen graves conflictos y pugnas entre grupos criminales, pero también hay enormes zonas de Michoacán que están muy bien y que prosperan con los problemas de cualquier otra parte de México, como para decir que está en llamas todo el país, pues que le bajen 10 rayitas a las que inhalan, ¿no? Imagínate, y, por ejemplo, Jorge, o sea, acá nuestro fotógrafo estrella Eneas tomó unas fotografías de Alito Yo. con este sombrero ensangrentado, pero hasta lo pusieron como en una, casi lo ponen en una especie de vitrina en el Senado para hacer todo un show y más que indignarse, era justamente para demostrar lo viles que son. ¿Qué piensas de estos espectáculos? Sí, bueno, el espectáculo de la derecha, por un lado de la clase política de derecha, ¿no? Del PAN, del PRI, y por otro lado también de los comentócratas, ¿no? Echándole la culpa directamente a Claudia, en el caso de Larraque, Andrés Manuel, Morena mató a Carlos Manso, pues es decir, hicieron una estrategia, que es una estrategia muy ruin, que es una estrategia muy mentirosa, y invirtieron mucho en esa propia estrategia, ¿no? Es decir, luego que fue el asesinato, que es un caso lamentable, es un caso pues triste, ¿no? Que evidencia que hay todavía muchas cosas que hacer en materia de seguridad y eso no, creo que nadie lo niega, pero la forma en cómo reaccionaron, el utilizar eso de una forma tan ruin, Salinas Pliego, esto del sombrero, cuando seguro que Salinas Pliego no sabía ni que existía el alcalde de Michoacán, con los priistas haciendo un supuesto homenaje, con lo de Lili Telles, que creo que fue la más grotesca, ¿no? Especialmente por ese video que mencionabas, donde no sabe ni siquiera el nombre y le preguntan a ella, oye, sí, entonces Carlos. Y sí me parece que lo que está haciendo la derecha, ellos piensan que va a beneficiarlos electoralmente. Es decir, afecta a Claudia Sheinbaum en la materia de seguridad, démosle con todo, invirtamos muchísimos recursos, porque invirtieron muchísimos recursos en redes sociales, pero la gente también creo que está en contra de esta utilización tan ruin. O sea, no es muy bien visto para la población que de repente hagan estos escándalos, más allá de que ellos tienen una enorme responsabilidad en lo que ha sucedido, pero la gente tampoco ve con buenos ojos, me parece, esa parte, y ellos están apostando a eso, a desprestigiar, a afectar al gobierno de Claudia Sheinbaum, a culpabilizar a Morena de toda la violencia que existe en el país. Y es algo, digamos, muy ruin de este grupo, pero pues es lo que ellos buscan, ¿no? O sea, cada tragedia, cada hecho lamentable, cada cosa que le duele a la población, ellos la utilizan políticamente. Y eso es algo muy ruin y yo creo que eso es algo que a la gente no le gusta, que en lugar de decir, tenemos problemas de seguridad, ¿qué podemos hacer como país, como organismos políticos? ¿Cómo podemos apoyar? Lo que hacen es, mira, vamos a hacer esto. A mí me recordó mucho de la ruindad que tuvieron también durante la pandemia, ¿no? Que contaban, que pedían que ya se muera una primera persona para sacarlo, que hasta el López Dóriga se emocionó y sacó un tuit antes de que falleciera, mató a esta persona. Entonces sí me parece muy ruin y es el nivel de la clase política que creo que no beneficia al país, ¿no? Ese nivel tan ruin de la clase política. Y que tampoco beneficia a la oposición que está haciendo esto. Es que sí, a mí me sorprende mucho porque no es nueva esta actitud, como bien dices, Jorge. O sea, llevan de todo el sexenio de López Obrador, toda la pandemia, intentando golpear, aprovechar, lucrar con esas tragedias. Y hemos visto que no afecta realmente la aprobación que pueda tener en el caso de López Obrador en su momento y ahora Claudia Sheinbaum. Es decir, no le está funcionando la estrategia y siguen tirando su dinero a lo baboso. Primero Claudio X González, ahora Salinas Pliego y todos los que se vayan a sumar. O sea, de veras no saben cuidar su lana estos millonarios derechosos porque no les está funcionando. ¿Aspiran a qué? ¿A bajarle un dígito a la aprobación de la presidenta? No, han hecho campaña ahora sí que como el villancico, campaña sobre campaña, sí. Y no le pegan, y no aprenden.
a mí eso, por un lado, me da tranquilidad porque yo tenemos una derecha de lento aprendizaje, pero muy lento aprendizaje. O son tan soberbios que se niegan a ver sus errores, y eso es la garantía de la 4T pueda seguir muchos años más, porque si no hay un aprendizaje y estás viendo que no funciona tu estrategia y le sigues invirtiendo todo el varo del mundo, ahora hasta con lo de la generación Z y esta estupidez del One Piece y de Claudio X disfrazado de teenager, ¿no? Dices, no manches, que no le dan una y no aprenden. Eso es lo que a mí me sorprende más. Pero también hay un tema ahí importante, ¿no? Los medios de comunicación. O sea, a mí me preocupa mucho eso. Yo creo que están explorando la posibilidad de ver cómo reacciona la presidenta Sheinbaum ante este tipo de temas. Yo ahí sí creo que si la oposición no le sale su papel, pero cuidado con los medios, porque justo creo que quieren volver a llevarla al límite de, de cómo llevaron al límite, por ejemplo, a Calderón y cómo les cayó la boca con ese pacto que fue a billetazos. Ahora que lo recordaste, yo ahí de repente siento que están probando, Pero porque no, como vieron que con AMLO no les funcionó, no sé si ahora están intentándolo, ¿no lo ven así? yo creo que eres muy mal Sí. pensado, César, porque mira, ya hoy dijo Reforma que ellos lo que quieren es cuidar a la A la presidenta. presidenta. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido Exacto. sus métodos, ¿no? Son muy raros, pero ya dijeron que ellos lo único que quieren es que son como Ciro cuando dice, es que yo solo soy una buena persona. Puta, ¿cómo quisiera tener la autoestima de Reforma y de Ciro Gómez Leiva para poder decir esas cosas, ¿no? Sabiendo y asumiendo que la Reforma pues se ha dedicado a golpear desde hace muchos años a todo lo que tenga que ver con la 4T, entre otros medios, como bien dices, ¿no? Exacto. Pero si eso es la apuesta, yo creo que Pero, están equivocados, claro, pero los ¿no? medios creo que cada vez tienen menos fuerza. O sea, siguen teniendo fuerza, siguen teniendo un poder económico pues bastante amplio, siguen teniendo estos personajes, que además esos personajes también desprestigian a los propios medios, ¿no? O sea, Y les si cuestan tú- carísimo. Ajá, y les cuestan carísimo. Si tu voz refrescante es López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, pues entonces, si tu voz crítica es Loret de Mola, pues hay un problema ahí. Eh, y yo creo que han perdido mucha fuerza, ¿no? O sea, sin demeritar que todavía tienen una influencia en varios sectores. Pero al hacerlo tan grotesco, Tan grotesco, al claro. caricaturizar todo, yo creo que los que se exhiben son ellos, no tanto que exhiban a los que quieren supuestamente exhibir. O sea, no le afecta tanto a la 4T. Digo, seguramente habrá personas que digan, no, sí, esto es así, pero son las mismas que han existido desde Sí. hace mucho tiempo. O sea, es decir, no convences, no amplías como una base en tu discurso. Y eso me parece que, como bien lo dice Fernando, pues no han entendido. O sea, yo creo que no sé si haya algún asesor. Oye, llevas 7 años gastando todo esto y cada vez vas peor en elecciones. O sea, como que algo no funciona, pero no sé por qué no lo entienden. ¿Por qué es tan visible eso? Bueno, acuérdate que su asesor principal en aquellos tiempos de publicidad y eso era Carlos Alarraqui, que es el Claro. único mexicano que todavía le cree a Simón Levy. Entonces, pues su asesor está un Sí, poco sí, sí. perdido, sus asesores están perdidos. O más Cortázar, que pues Más está que- de chapuzón, ¿no? Que solito se fue a la Ajá. alberca, Sí. Ah, sin albur. Sí, sí. y pues con esto volvemos. En plena sesión del Senado, Lili Telles se paró indignada, dramática, patriótica y equivocada como siempre. Ni siquiera se sabía el nombre de Carlos Manso. Le tuvo que preguntar a su correligionario Ricardo Anaya. Pero eso sí, exigió renuncias, intervención, justicia, como si su bancada no hubiera sembrado la violencia desde hace décadas. El numerito fue tan ridículo que parecía sketch de Broxo. Pero no, era la senadora en pleno berrinche usando un asesinato como pretexto para insultar. Y lo peor, su espectáculo opacó pues la tragedia real. Lili Telles quería lágrimas, pero lo que dio Jorge pues fue pena ajena, ¿no? Sí, lo de Lili Telles me parece que fue uno de los personajes más grotescos de la oposición en tratar el tema. Primero por la forma en cómo se comportó agrediendo a sus pues compañeros del Senado, ¿no? Que A además son Noroña le senadores. llovió. A Noroña le lloró, en fin, ¿no? Y con
frases que en realidad pues son muy agresivas como para ser de una senadora. Y después cuando se conoce, se viraliza el video donde no sabe ni siquiera el nombre, Carlos Manso, ¿verdad? Ah, sí, entonces empieza a gritar así como si supiera, como si fuera compañera de él de lucha durante muchísimos años. Pues yo creo que esa parte indigna mucho a la población y los evidencia como carroñeros, como buitres, como personas que no coinciden, pero que lo utilizan, ¿no? Porque al final es la utilización de estas tragedias, y lo han hecho y lo seguirán haciendo, pero en el caso de Lili Téllez, pues es algo pues, mucho más grotesco, mucho más evidente, y me parece que pues es una imagen de lo que es ahora el PAN, ¿no? Bueno, de lo que siempre ha sido, pero en este momento el PAN como un partido buitre, como un partido que no tiene ningún proyecto claro de nación, y con personajes que, pues imagínate, Lili Téllez es uno de los grandes liderazgos del panismo, pues sí. Entonces tampoco es que tengan opciones pues que simpaticen con la población. ¿Tú qué crees, Fernando? O sea, ¿por qué hace este show Lili Téllez? ¿A poco se siente presidenta después de que fue candidata presidencial Xóchitl Gálvez? Creo que puede levantar ella la mano y decir, con este tipo de shows, yo voy a ser la próxima elegida. Bueno, solo Dios sabe qué pasa en la cabeza de Lili Téllez. Hay personas que he escuchado que dicen, no está loca, es brillante, en realidad es una estrategia, es una gran actriz. Yo sí creo que tiene severos problemas de tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, sí es una persona que por mucho que odiara la 4T, sus estrategias, sus posturas, su manera de hacer estos shows, la expone incluso a su propia familia, es decir, cada semana estira la liga un poco más. Yo creo que ella sí se cree todo, o sea, ella sí cree que puede ser presidenta, ella sí cree que es la voz de la oposición, y además como hay dos, tres que le abren la puerta, le dicen pásele a Fox News, pásele a decir lo que tenga que decir, pues ella cree que su voz vale, ¿no? No he escuchado a nadie con cierta trascendencia en la política que diga, óyeme, lo que dijo Lili Téllez va a mover... No. Ahora, lo que es muy loco es que Lili representa perfectamente la doble moral del panismo. Incluso en ese video que vimos, porque el panismo es la grisura absoluta, ¿no? Es alguien como Ricardo Anaya, es el delincuente de cuello blanco, gris, silencioso, reprimido sexual, hipermocho así, es Ricardo Anaya. Pero curiosamente un personaje como Ricardo Anaya o este tipo de panistas necesitan a un ariete, a un payaso de rodeo como Lili Téllez. Y básicamente lo que hace Anaya es como en la vieja leyenda del golem, el rabino con el golem, que en las noches le borraba el alef para que se durmiera y en la mañana se lo ponía y se activaba el otro y en la noche se le olvidó borrarle el alef y el golem se volvió loco. Bueno, haz de cuenta que Lili Téllez es como el golem vuelto loco. Que el panismo necesita para llamar la atención, porque Anaya ya lo probó y ya vimos que su grisura no seduce ni a los propios panistas. Ahora la pregunta es aquí, ¿a quién excita Lili Téllez? ¿A quién prende esa locura ya que nada tiene que ver con los modos grises de los panistas que realmente están liderando el PAN y que están viendo cómo hacen negocios y cómo continúan su cártel inmobiliario, etcétera? Pero ¿para qué le sirve realmente Lili Téllez, no? ¿Es un distractor? ¿Solo una golpeadora así de la más baja calaña? ¿O es una estrategia? ¿O la están viendo realmente como su futura representante para ser presidenta de México? O sea, porque cualquiera de todas esas opciones muestra lo jodidos que están en el PAN. Y pues con esta incógnita regresamos. Pasamos a un tema que sí debería de ser tratado con mucha seriedad, el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella iba caminando por el centro histórico como cualquier ciudadana cuando un sujeto la acosó. Un momento violento, real. ¿Y qué hizo la oposición? En vez de solidarizarse, acusó que fue un montaje. Alito dijo que fue un distractor. El Reforma, por su parte, pues publicó las fotos del momento en la portada y sin pudor ni ética. Revictimización, amarillismo y misoginia pura en su máxima expresión. ¿Se imaginan lo que están diciendo? Que una mujer poderosa
se dejaría acosar como una estrategia de comunicación, así de grotesco. Y más grotesco aún, pues que el Reforma haya usado esas imágenes como carnada para atrapar lectores. Desde esta trinchera lo decimos claro. Lo que le pasó a la presidenta Sheinbaum le pasa a miles de mujeres. No es un montaje, es violencia. Y quienes lo niegan son cómplices. ¿O no es así, Fernando? Es tremendo, por supuesto que es violencia y me extraña que sabiendo que vivimos en un país donde el machismo y la violencia de género está en altos niveles, que salga toda esta corte de pseudo periodistas o pseudo opinadores a decir que fue un montaje. Me parece insultante para no solo para la presidenta, sino para todas las mujeres que padecen el acoso todos los días. Y lo quiero contrastar con otra noticia que estuvo en estos días que demuestra esa doble moral que a mí de veras me molesta mucho. Sucedió el tema del comentario de Paco Taibo en la mañanera y vi como pocas veces una gran organización de muchas mujeres, sobre todo intelectuales, escritoras, para pedir que corran a Taibo y organizándose para lecturas de poesía, de mujeres y etcétera. Creo que no vi a ninguna de todas esas grandes escritoras, intelectuales, activistas, pronunciarse a favor de la presidenta o tener un mínimo gesto de solidaridad. Claro, y muchas de estas que lincharon a Taibo y que exigieron su cabeza, muchas son colaboradoras también de Salinas Pliego, por ejemplo, de los espacios culturales o de los espacios editoriales que tiene él, o colaboradoras del Reforma. Es decir, no, es un feminismo que de a contentillo, ¿no? Como de, en este caso sí, me comprometo y sí, que caiga Taibo y córtenle la cabeza. A la presidenta, no, eso fue un montaje, eso no. Entonces me parece muy bajo, incluso en términos de apoyo y de sororidad entre las propias mujeres, ¿no? Que he visto que a la presidenta le regatean ese apoyo y me parece infame porque como cualquier otra mujer, pues está expuesta y la escena pues no puede ser más contundente, ¿no? Es increíble que piensen que es un montaje, pero bueno, el león cree que todos son de su condición. O sea, imagínate, Jorge, llegan a decir que esta persona, este sujeto, era un militar y que casi Inventan la casi lo historia, habían sí. puesto y todo estaba, la presidenta estaba de acuerdo, ¿no? Que todo era una escena pactada para pues bajarle al tema de Michoacán, pero ¿cómo es posible que lleguen a estos extremos, pues? Sí, pues es que eso sí es como una, pues eso es parte de esta estrategia y parte de lo grotesco que son. Pero además los evidencia también como es esta oposición que se pone una bata y después se la quita, pero si no le conviene, pues ya no se la pone o se la pone a la mitad. Porque recuerda cuando fue lo de Andrés Manuel López Obrador, lo de las marchas feministas y que había pues un debate acerca de ello, pues la oposición toda era feminista, Sí. toda era de defensa de los derechos de las mujeres y pues evidentemente estos personajes, ¿no? Hablando de eso cuando en realidad nunca habían hecho, cuando fueron gobierno, pues políticas más amplias y más profundas para erradicar la violencia en contra de las mujeres, pues utilizaron esa bata, ¿no? Había memes, ¿no? Incluso, bueno, ahora ya soy especialista en virus y ahora ya me pongo mi bata de feminista y ahora ya me pongo mi bata de ambientalista. Y lo que vimos ahora es esa falta de solidaridad, porque al final esto que le sucedió a la presidenta, pues sucede cotidianamente a muchísimas mujeres y es una cuestión muy compleja de lo que viven cotidianamente las mujeres y pues ni una muestra de solidaridad, o sea, como la misma presidenta lo dijo, o sea, pues sí, voy a denunciarlo, pero no solamente por ser presidenta, sino porque soy mujer y es una de las cuestiones que afecta. Entonces sí me parece que nuevamente la oposición pues cae en estas contradicciones de ser siempre andar ahí de buitres y andar ahí de sopilotes y cuando no les conviene pues no es mi causa y cuando les conviene, sí, todo hacia ellos, Y ¿no? pasa algo además que revela también la falta de argumentos y de organización, de que no se ponen de acuerdo, o sea, quieren atacar, gastan mucho dinero, mueven muchos votos al respecto, pero unos atacan porque la seguridad de la presidenta está mal y es vulnerable, Ah, y ajá. otros porque fue un montaje.
Entonces, avientan los dos temas, me parece muy absurdo, porque digo, si yo fuera la mente maestra de la oposición, diría, oigan, echémosle todas las canicas a un tema, o le creemos a la presidenta, y entonces su seguridad es vulnerable, o no le creemos y todos nos vamos con que fue un montaje. Claro. Pero no, le invierten a las dos, y entonces entre ellos mismos se anulan. No, o sea, eso son argumentos que, o sea, entonces, o es insegura o es un montaje. Pónganse de acuerdo, compañeros, porque de ninguna de las dos le van a pegar al objetivo que ustedes quieren, ¿no? Claro. Sí, esas contradicciones internas son... Son tremendas. Y además se pelean entre ellos y después se corren de sus Está programas. como y no sé el qué. Spider-Man, ¿no? Que se mira mutuamente. Así es, así es. Pero lo mejor de todo es que este tipo fue detenido y que además, imagínense, es tan grave el problema que no solo acosó a la presidenta Sheinbaum ese día, sino a varias mujeres y por eso también lo detuvieron. Entonces, pues yo creo que hoy nos tocó mesa de hombres, pero pues ahora sí que hay que revisar las masculinidades y asumir todo lo que nos toca y no caer en el acoso, en la violencia machista. Creo que todos necesitamos unos buenos cursos de género que ahí nos ayude la secretaria Citlali Hernández. Y con esto, pues, regresamos. Ricardo Salinas Pliego salió a decir que nadie le regaló nada, que él era pobre y que compró la concesión de TV Azteca. Ah, y de paso insultó a sus críticos llamándolos chairos hijos de... Pero la realidad es otra. Sí, compró Imevisión en 1993, pero con condiciones a modo y préstamos sospechosos, presuntamente, de Raúl Salinas de Gortari. Además, que no se le olvide, TV Azteca opera gracias a una concesión del Estado. El espectro es de la nación, no propiedad privada. Las concesiones no se compran, se otorgan y en cualquier momento se pueden revocar. ¿O no es así, Jorge? Sí, es una concesión la del Estado y evidentemente él nunca fue pobre, ¿no? O sea, estudió, tiene su familia que también, su papá, su abuelo, que tienen pues ahí también muchas cosas extrañas en la forma en cómo hicieron su riqueza y pues esta visibilidad que se le dio a Ricardo Salinas Pliego a partir de la compra de Imevisión y de la fundación de TV Azteca, pues está relacionado una con el neoliberalismo, es decir, la privatización de las empresas del Estado y la otra pues con la corrupción, pues esta declaración de Raúl Salinas de Gortari, pues que es parte de este grupo. Ahora, lo que sí me parece es, a él yo creo que sí le daría mucho miedo que se empezara a hablar de la concesión. Y creo que está jalando demasiado la tira. Cuando fue lo de esto de Carlos Manso y la reacción, y le preguntaron a la presidenta sobre el caso, pues, ella ya habló. No es un dueño de televisores, es un concesionario, ¿no? Y yo creo que esos son mensajes porque al final, pues no es válido que un concesionario esté, pues prácticamente abonando a una especie de golpe de Estado y a una cosa así, ¿no? Entonces, dentro de las libertades, pero creo que sí, la concesión es un punto que a él, además de pagar los impuestos, sí le debería de preocupar. Porque, oye, Fernando, es increíble que este tipo ahora resulta que ya es dueño del espacio radioeléctrico de México. A mí me llama mucho la atención que se atreva a decir algo así, pues que cree que nacimos ayer todos o qué. Bueno, lo que pasa es que Salinas Pliego está acostumbrado a vivir también en el autoengaño. Paga para que le digan que lo quieren, paga para que le digan que puede ser presidente, paga para que le digan que es simpático, que es carismático. Y como parafraseando a Joaquín Sabina, es tan pobre que solo tiene dinero. Yo creo que es pues un junior que ha envejecido mal y que lo han engañado varias veces, porque lo engañaron, si le hicieron creer que compró una concesión del Estado mexicano, pues le vieron la cara, ¿no? Y sabemos que no es la única vez más. Una vez más, no es la única vez que le han visto la cara. Yo lo que me pregunto es, esa lana que le prestó Raúl Salinas, que seguramente Raúl Salinas también se la robó al Estado mexicano, Claro. o sea... Es dinero robado dos veces, porque Ladrón Salinas que roba, evidentemente ladrón. no consiguió ese dinero de manera honesta y obviamente pues Salinas Pliego nunca se lo pagó.
Entonces, ahora sí que entre Salinas te veas, pero está tremendo ese caso. Y yo creo que está bien que siga en su autoengaño, porque él de veras cree que tiene el carisma y la capacidad para ser presidente de este país. Y yo le haría creer que sí. Aunque a mí no me pague como a sus esbirros ahí en TV Azteca, yo creo que debemos hacerle creer que sí, porque realmente no tiene los tamaños para poder gobernar y tampoco tiene el dinero para poder comprar la conciencia o el voto de las millones de personas que votamos en este país. Así que por mí que él siga con su sueño loco de ser el rey del mundo y que se ponga como DiCaprio así en la proa del Titanic a gritar, soy el rey del mundo, chairos de mierda, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera. No lo va a lograr. Pues ya lo saben, hay que apoyar las aspiraciones todos. Vamos, tío Richie, vamos. Porque ahí tiene que Va a seguir. dilapidar Tiene que seguir. lo poquito que le va a quedar. Ojo, y ya pasaron los 10 días y yo no vi nada del SAT, ¿eh? ¿Tú viste algo? ¿Viste algo? No, nomás pidió la cuenta y no vimos nada. Así es que antes de que se nos fugue, pues hay que cobrarle y cobrarle bien. Con esto, volvemos. Y para cerrar con broche de ridículo, hablemos de la famosa Marcha de la Generación Z. Según ellos, es un movimiento juvenil por la justicia, pero los más apuntados para marchar son Vicente Fox, Alito y sus secuaces, Claudio X González, Joaquín Cosío, el Cochiloco, y pues Alarraqui, imagínense. Alessandra Rojo de la Vega también, ya se apuntó. Sí. Un geriátrico disfrazado de revolución del TikTok. La verdadera generación Z no caerá en el anzuelo. Saben que esa marcha es más falsa que los montajes de Loret. ¿O a poco no, Fernando Rivera? No, eso es muy ridículo. Pues es como ver a puro Chabelo ahí, puro señor o puro Chespirito, ¿no? Puro señor disfrazado de niño con su gorrito de One Piece. Más bien One Piece of Shit, ¿no? Porque no veo a ninguno de los miembros de esa generación a la que aluden, que vaya que conozco a varios porque tengo hijos muy jóvenes y porque pues tengo contacto con gente muy joven, no veo ninguno de ellos entusiasmado con eso, más que a estos Rukenials, ahora disfrazados con pantaloncitos cortos y gorritos como de anime japonés, ¿no? Tomando banderas que no conocen, ¿no? Justo veía un tuit de Alessandra Rojo de la Vega, ahí de, yo estoy con ustedes, jóvenes generaciones, y poniendo ahí la banderita de la caricatura, y me preguntaba, ¿este señor en su vida ha visto esta caricatura? Y no tienes ni idea de lo que está hablando, pero ahí van, todos se suben al mismo tren, híjole, pobrecitos, dan un poco de pena, porque además quieren hacer de un modo artificial algo que va a suceder con estas nuevas generaciones, que ya se están politizando, que se están enterando. Igual también, lamentablemente, hay muchos jóvenes bastante derechosos y bastante conservadores, pero también yo veo que hay muchos chavos. Hace poco en Operación Mamut entrevistamos al joven Monero San, que es un chamaco de 13 años que hace cartones políticos con una gran conciencia política. Y yo creo que hay muchos chavos así y niñas así que están despertando a la política, pero que merecen tener un camino libre de esa politización chafa y de esa utilización de los movimientos, como pasó con el 132 en algún momento, que llegan los carroñeros a ver qué raja política toman de ahí. Pero yo creo que los jóvenes, los más chavos, esta generación a la que aluden, así como los ven tiernitos y muy jóvenes, no son nada mensos, ya traen mucho acceso a la información, quizás los pueden confundir un poco, pero no creo que caigan tan fácilmente. ¿Tú crees que van a caer, Jorge, que vamos a ver a jóvenes que verdaderamente son de ese movimiento? ¿O en realidad, pues Alarraqui se va a disfrazar o va a hacer algo ahí para asistir yo a creo la que marcha? van a intentar movilizar a la mayor cantidad posible de jóvenes, pero a mí me parece que está completamente armado, ¿no?
es como estas TikToks que hicieron y que es el mismo discurso de la derecha, pero en una cuestión un poco más fresca. Y yo creo que algún asesor le dijo, es que nosotros necesitamos captar el voto joven, y entonces, Ajá. ¿cuál puede ser la estrategia del voto joven? La generación Z en contra de Morena, de Claudia Sheinbaum y de la 4T. Y entonces a partir de ahí les vendieron la idea, hicieron esta cosa que seguramente les está saliendo muy caro, y además pues es como muy ridículo, ¿no? O sea, a todos estos personajes, a la Raki, más allá digo de que sean geriátricos o no, pero pues, es que están en una lejanía de esta generación y de los discursos y de las aspiraciones de la gente joven. Y además lo haces cuando hay un gobierno con una política social que ha dado becas a los jóvenes, que ha defendido que no son ni los ninis. Entonces me parece que está como condenado al fracaso, y nada más, como dices, están gastando dinero en cosas que no los benefician y que al contrario los perjudican. Porque además creen que regalando iPhones, ya, un iPhone, o sea, ni siquiera van a rifar un iPhone, ya No, creen que bueno. con eso ya van a poder captar a esos jóvenes, Es ¿no? muy triste, o sea, deberían, la verdad es que si no les da la capacidad para hacer mejores cosas, que le pregunten a la IA, ¿no? O sea, si su estupidez natural no les da para generar un buen plan, que le pregunten a la inteligencia artificial. En una de esas les da una mejor idea que las que tiene. El logo del PAN seguramente les hubiera dado una O un mejor robot, idea. ¿no? Un Anaya robot que sea el que dirija, ¿no? Bueno, Anaya es un robot, ¿no? O sea, yo le he visto los... Solo le Hasta falta que la no se confirme lo inteligencia. contrario, Solo es le un falta la robot. inteligencia. Y pues hablando también de estos jóvenes promesas del rock mexicano, Sí, caray. Monocordio, ya sé que dije tú, otra Mi faceta. alter ego artístico, sí. Exacto. Pues Molotov. O Eso sea, sí me tiene estos preocupado, chavos, porque todos los chavos que oye, oyen a Molotov, ya, se ¿qué acabó la onda? 4T. con que el pasado era mejor. Yo no sé de dónde Dijeron, viene. éramos un país bien chingón. Sí, curiosamente los que Que fumaron. criticaban al poder en esa época, ahora resulta que se la pasaban a toda madre, ¿no? Sí. A mí me recuerda que justo cuando Molotov surgió, lo lanzó la disquera Universal, creo que en el 97. Esta idea de que fueron un grupo censurado por irreverentes y que desafiaron, eso fue una estrategia de mercadotecnia planeada por Universal Music, con el manager que tenían en Molotov en ese tiempo, con Jorge Mondragón. O sea, no es que ellos eran contestatarios y lo censuraron. Estos cuates, la verdad es que pues, son unos chavos bien, que nunca han estado en una marcha en la calle, que nunca salieron a protestar por ningún derecho de nada, porque lo han tenido todo. Y es muy ridículo que ahora se burlen de eso. Yo hasta les hice una adaptación a su canción, para que ahora la canten así. Yo ya estoy hasta la madre de esta fea transformación. Escucha cuando te digo éramos un país chingón. Con el PRI, con el PAN sí parecíamos rebeldes, pero ahora en estos tiempos parecemos viejos verdes. Nos metimos muchas drogas, ¿a qué tiempos los de antaño? Pero fueron esos chairos los que nos hicieron daño. Éramos un país chingón, nos lo dice nuestro artista, y aunque dice que es rebelde es como tu tía panista. Nos vendemos como revolucionarios, pero somos muchos y bien reaccionarios. Don't call me Fifi, you chairo. No me llames facho zurdo sin dinero. Odio cuando dices que los pobres primero. No me llames traicionero, pinche zurdo puñetero. Ahí está. Muchas gracias. El nuevo Gracias, éxito de gracias. Molotov, nuestras tías panistas rockeras. Muchas gracias Fernando, porque ahora sí que Molotov out y Monocordio in. Así cerramos esta batalla en la trinchera. Hoy dimos guerra con humor, con datos y con una sátira muy filosa. Gracias a Fernando Rivera Calderón por acompañarnos, por su lucidez, por su ironía y por su buena vibra. Muchas gracias, Fernando. No, gracias César, gracias Jorge. Como diría Juan Gabriel, a mí me gusta más estar en la trinchera, porque la gente es más bonita y más sincera. A mí me gusta más estar en la trinchera, porque la gente es más bonita y más sincera. Aquí todo es diferente, todo es diferente en la trinchera.
trinchera, en la trinchera, en la trinchera. Muchas gracias. Ay, qué Excelente, bueno. excelente. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a Jorge por siempre estar al pie del cañón. Recuerden que desde Capaquilandia está aquí, ahí viene y no deja de estar en la trinchera. No, gracias aquí. Y bueno, pues invitadazo que tuvimos hoy. Y pues muchas gracias a ustedes, trincheristas de corazón. Gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, compartan. Si no, también, para que otros sufran con lo que aquí decimos. Aquí seguiremos haciendo trizas la mentira con datos y buen humor. Nos vemos en el episodio que viene. Y no se olviden de cambiarle. Sálganse del YouTube o vayan al YouTube del Canal 11 y vean Operación Mamut. Hay que defender a los medios públicos, hay que defender al Canal 11, hay que defender a programas como el de Fernando Rivera Calderón, que es una joya. La verdad es que tantos años luchamos, Fernando, por tener un programa como Operación Mamut en la televisión, como para que no podemos dejar que se vaya, así es que todos a defender Operación Mamut, a darle mucho amor, a manifestarse por ahí en los comentarios y a no perderse pues esos que es tan bonitos. Espero que algún día hagan una mañanera ahí y nos inviten. Seguro que sí. Y pues hasta entonces, a desarmar el cinismo con palabras.